Buen día, continuando con el curso de lógica, hoy trabajaremos con la clasificación del juicio. Eh, Trabajaremos con tres aspectos, uno por su cantidad o extensión del sujeto, el otro por su cualidad y un tercero por su propiedad fundamental que en este pequeño espacio no lo trabajaremos, pero sí lo trabajaremos en una segunda parte para no ser tan extensos en estos videos. Ahora, ¿cómo es esto de la clasificación de los juicios de acuerdo a su cantidad, cantidad o extensión? Bueno, ya veíamos en la sesión pasada cómo hacíamos una ejemplificación de los juicios dependiendo de cómo veíamos o observábamos una imagen, que es la que tenemos de este costado. Ahora, para el caso de la clasificación de los juicios por su cantidad o extensión, es importante entender que los juicios se van a estar desarrollando a partir de una cierta universalidad que cada uno de estos va a tener. Y en estos aspectos es donde el predicado afirma o niega la extensión del sujeto. ¿Cómo es que afirma o niega la extensión del sujeto? El primer juicio dice todas las figuras son objetos de madera. Nos referimos a la totalidad de las imágenes que tenemos dentro de nuestro recuadro. Y decimos que estos objetos, si los visualizamos, pues son prácticamente de madera. Pero por el otro lado, vamos a encontrar el aspecto negativo, digamos que en este caso la afirmación es que todas las figuras son objetos de madera. Pero la negación nos indica que ninguna figura es una pirámide. Si observamos, no hay ninguna figura que tenga ese proceder de pirámide. Y eso va a ser en el caso del juicio universal. Para el caso de los juicios particulares, debemos entender que los juicios particulares, pues exactamente nos refieren solamente a eso, a unos juicios que de forma particular van a hacer referencia a una afirmación o una negación, pero de manera muy parcial del sujeto. No todas las figuras son cónicas, o sea, no todas las figuras son cónicas. Entonces, estas no van a ser cónicas, las que estamos marcando, pero sí la que estamos encerrando. Esa es la razón. No todas las figuras son cónicas, solamente una. Y ahí nos estamos haciendo referencia a un aspecto muy particular. Algunas de las figuras no son redondas, ¿sí? Algunas figuras no son redondas. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a que algunas figuras, estamos hablando de que las figuras que no son redondas, pues tienen otras figuras como lo que vamos a ver. Dice, algunas figuras no son redondas, son cónicas, perdón, algunas figuras son cónicas, pero no son redondas. Entonces, esa va a ser la diferenciación entre unas redondas y unas que no son redondas. Entonces, las no redondas son todas estas que tenemos aquí, a excepción de nuestra esfera. Todas esas son figuras que no son redondas, pero la esfera sí es redonda. Entonces, esa es, digamos que, la particularidad. Algunas figuras son rectangulares. Las figuras rectangulares también tienen que ver en su aspecto particular. ¿Cómo van a ser las figuras rectangulares? Bueno, las figuras rectangulares nos indica, dice, algunas figuras son rectangulares. Solamente nos vamos a hacer referencia a este grupo, ¿sí?, de figuras. Podríamos considerar, como les decía en la sesión pasada, esta parte del triángulo, pero bueno, para no meternos en problemas, solamente es que esta y aquella son figuras rectangulares. Entonces, solamente, y eso nos estamos refiriendo solamente en un aspecto particular. La particularidad es que dos figuras son rectangulares. Por otro lado, vamos a ver los juicios que tienen que ver en su aspecto singular. Hay que hacer una clasificación, bueno, hay que hacer una diferenciación entre
referirnos de manera particular a un objeto, cosa, persona o animal, y por el otro lado referirnos a un juicio singular, que es muy diferente de lo particular. Y es que cuando nosotros hacemos referencia a un juicio singular, donde vamos a afirmar o negar algo, solamente nos referimos a un solo individuo o una especie del sujeto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso es que podemos decir lo siguiente: esta figura es redonda, ¿sí? Esta figura que tenemos aquí es redonda. El triángulo no está sostenido sobre otra figura. El triángulo no está sostenida sobre una figura, ¿sí? Ahí estamos hablando de un solo individuo, de una sola especie. Acá nuestra especie podría ser una esfera y acá podría ser un triángulo. Y esa sería la diferencia entre los juicios de carácter universal, particular y singular. Ahora, hay otras características en cuanto a la clasificación de los juicios que se van a clasificar de acuerdo a su cualidad. Y es que de acuerdo a la cualidad podemos entender que es el modo que se establece en la relación del sujeto con el predicado a través de la cúpula, ¿sí? Y es que la cúpula va a ir diferenciándose de acuerdo a la afirmación o negación de cada uno de estos juicios. Entonces, por su cualidad, los juicios se clasifican en afirmativos y negativos. En el caso de los juicios afirmativos, tienen una cierta compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, todas las figuras son objetos de madera. Esta figura es redonda. Algunas figuras son rectangulares. No todas las figuras son redondas. Entonces, en estos aspectos estamos afirmando cada uno de los juicios. Entonces, vayan viendo cuáles son las cúpulas que podemos utilizar para el caso de la clasificación de los juicios por su cualidad, porque esos elementos que tenemos aquí, que son las cúpulas, que las tengo en negritas, esas les van a servir para ir armando sus juicios cuando ustedes realicen sus ejercicios, ¿sí? Esos van a ser las cúpulas. Por eso dice aquí que es la afirmación o negación que se domina a través de los juicios por medio de la cúpula, que es lo que tenemos marcado en negrito. Ahora, en el aspecto negativo es cuando se manifiesta la incompatibilidad entre el juicio y el predicado. Arriba, en el afirmativo, es compatibilidad absoluta y en la parte del negativo es incompatibilidad del sujeto con el predicado. Entonces decimos, ninguna figura es pirámide, ¿sí? Ninguna. Aquí estamos teniendo esta incompatibilidad del sujeto con el predicador. Algunas figuras no son redondas, ¿sí? Aquí encontramos entonces las cúpulas. Y el triángulo no está sostenida sobre otra, ¿sí? Vean cuál es la diferencia entre lo afirmativo y lo negativo, ¿sí? Y cuáles van a ser los cuantificadores que tenemos en este aspecto y cómo se utilizan en esa correspondencia. Y estos van a ser la clasificación de los juicios por su cualidad, en donde la acción afirma o niega el juicio que se le domina por la cuestión de la cualidad del juicio. Entonces, la cualidad es que establece una relación entre el sujeto predicado, donde la cúpula prácticamente es un factor importante porque es la que se va a encargar de unir esa afirmación o esa negación con el juicio y el juicio en sus características del predicado y el sujeto, o el sujeto y el predicado como tal, ¿sí? Y eso sería en caso de la clasificación de los juicios por su cualidad y por su cantidad. La otra clasificación que tiene que ver por la modalidad, pues lo vamos a ver en una segunda parte, y mientras, por el momento, esto sería todo.